Durante décadas, una verdad inquietante ha sido cuidadosamente mantenida en las sombras, oculta al mundo. Pero ahora, ha llegado el momento en que el secreto ya no puede seguir guardándose. El Vaticano, por fin, ha roto su prolongado silencio, revelando lo que ha escondido durante más de 6 décadas. El tan temido tercer secreto de Fátima. No se trata de un mensaje cualquiera. Es una revelación directa de la mismísima Virgen María, una que tiene el potencial de alterar el curso de la historia humana de maneras que aún no podemos comprender del todo. Pero, ¿qué se dijo exactamente? ¿Por qué la Iglesia se esforzó tanto en suprimir esta información durante tanto tiempo? Y quizás la pregunta más urgente de todas, ¿podría esta profecía estar desarrollándose ahora mismo ante nuestros propios ojos? Lo que estás a punto de descubrir podría ser la revelación más significativa de toda tu vida. Sin embargo, antes de que continúes, debo advertirte, este no es un conocimiento destinado a todos. Algunas verdades son demasiado abrumadoras para aquellos que no están preparados para enfrentarlas. Si sientes dudas, si no estás listo para confrontar lo que ha sido ocultado, este es tu momento para dar marcha atrás. Pero si has percibido que algo está profundamente mal en el mundo, si has estado buscando respuestas a los cambios inexplicables que ocurren a nuestro alrededor, entonces quédate conmigo hasta el final. Cada segundo de este viaje es vital. Antes de que avancemos, te invito a participar en algo mayor. Únete a este movimiento de fe y despertar espiritual. Ahora mismo, escribe en los comentarios: Virgen de Fátima, protégenos. Juntos, difundiremos este mensaje y fortaleceremos nuestra devoción en este tiempo crucial. Y si aún no te has suscrito, hazlo de inmediato. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización sobre revelaciones como esta. Tómate un momento para dar me gusta a este video. Esta información ha estado enterrada durante demasiado tiempo, pero hoy, finalmente, la traemos a la luz. Ahora, prepárate. Lo que estás a punto de descubrir podría dejarte completamente sin palabras. Durante décadas, el misterio que rodea el tercer secreto de Fátima ha dado lugar a innumerables teorías, especulaciones e intrigas. Algunos dicen que su contenido era tan asombroso, tan devastador, que el Vaticano tomó la decisión deliberada de suprimirlo en 1960. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué ahora, después de tantos años, algo ha cambiado? Tiempos recientes, el propio Papa Francisco ha hecho referencias sutiles, sugiriendo que este mensaje oculto es más relevante hoy que nunca. ¿Podríamos estar presenciando los eventos predichos en esta profecía? ¿Es el Papa Francisco el elegido para finalmente desvelar la verdad completa al mundo? Para entender esto, debemos retroceder hasta los orígenes de esta revelación. Todo comenzó hace más de un siglo, en 1917, en un pequeño pueblo de Portugal llamado Fátima. Allí, 3 jóvenes pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, experimentaron algo extraordinario. La Virgen María se les apareció, entregándoles mensajes divinos llenos de advertencias y peticiones urgentes. Entre estos mensajes estaban 3 grandes secretos. 2 de ellos fueron hechos públicos más tarde. El primero fue una visión aterradora del infierno y el sufrimiento de las almas perdidas, destinada como un llamado al arrepentimiento. El segundo fue una percepción profética de eventos históricos, prediciendo la Segunda Guerra Mundial y la expansión del comunismo. Pero fue el tercer secreto el más temido, el que la Iglesia encerró, el considerado demasiado impactante para ser revelado. Se esperaba que el Vaticano hiciera pública esta revelación final en 1960, pero en lugar de eso, tomaron la decisión sin precedentes de mantenerla sellada indefinidamente. Los oficiales justificaron esto afirmando que su contenido era simplemente demasiado abrumador para que la humanidad lo manejara. Pero, ¿qué podría ser tan grave como para que la Iglesia misma optara por ocultarlo al mundo? A lo largo de los años,
Las especulaciones han abarcado desde predicciones de desastres globales catastróficos hasta advertencias de una crisis dentro de la propia Iglesia. Ahora, bajo el liderazgo del Papa Francisco, la historia ha tomado un giro inesperado. Él ha sido uno de los papas más abiertos de la historia, abordando públicamente las luchas internas que enfrenta la Iglesia. Ha hablado sobre el aumento de la apostasía, la disminución de la fe y la necesidad urgente de una reforma profunda. Muchos creen que estos mismos problemas podrían ser la clave del mensaje del tercer secreto. Podría ser que la profecía no hable de una amenaza externa, sino de una crisis devastadora desde dentro. El Papa Francisco ha afirmado repetidamente que el mayor peligro para la Iglesia no es la oposición que enfrenta del mundo exterior, sino la corrupción, la división y el abandono de los valores tradicionales que tienen lugar dentro de sus propios muros. Han estallado escándalos falsos, la fe ha disminuido y la unidad de la Iglesia ha sido severamente puesta a prueba. Algunos expertos en profecías marianas creen que el secreto podría contener una advertencia sobre una rebelión espiritual masiva, una gran apostasía que podría conducir a una crisis de fe sin precedentes. Si esto es cierto, explicaría por qué el Vaticano lo mantuvo oculto durante tanto tiempo. ¿Cómo podrían revelar algo que pudiera sacudir los cimientos mismos del cristianismo? Sin embargo, en años recientes, el Papa Francisco ha dado señales de que el silencio podría romperse pronto. En múltiples ocasiones, ha enfatizado la importancia de la protección de la Virgen María sobre la humanidad y ha hecho referencias sutiles a los mensajes de Fátima. En 2017, durante su visita a Portugal por el centenario de las apariciones, sus palabras captaron la atención de muchos. Su discurso sugirió que la Iglesia podría estar enfrentando la gran prueba predicha en la profecía. Mientras tanto, el mundo está experimentando un tiempo de gran agitación. Guerras, inestabilidad económica, desastres naturales y un inquietante aumento de la violencia. Todos estos son eventos que han sido prefigurados en las profecías marianas, pero quizás aún más alarmante es el colapso de la fe misma. Las iglesias están vacías, las vocaciones religiosas están disminuyendo y la confusión sobre la doctrina está creciendo. ¿Podríamos estar viviendo el momento exacto del que la Virgen María advirtió hace más de un siglo? Y más importante aún, ¿está el Papa Francisco preparándose para revelar lo que tantos han temido durante mucho tiempo? A lo largo de la historia, diferentes papas han tenido conexiones únicas con los eventos de Fátima. El Papa Juan Pablo II, por ejemplo, estaba profundamente devoto a la Virgen María y le atribuyó haberle salvado la vida tras el intento de asesinato en 1981. Bajo su liderazgo, en el año 2000, el Vaticano finalmente reveló una parte del tercer secreto. Sin embargo, muchos creen que lo que se divulgó fue solo un fragmento del mensaje completo. ¿Podría ser que el Papa Francisco sea el encargado de levantar el velo por completo? Una cosa está fuera de toda duda. Las señales de los tiempos son inconfundibles. Las palabras de la Virgen María no estaban destinadas solo al siglo XX. De hecho, parecen más urgentes ahora que nunca. La humanidad ha ignorado el llamado al arrepentimiento y, según la profecía, cuando eso sucede, las consecuencias pueden ser graves. El gran misterio permanece. ¿Qué reveló exactamente la Virgen a los niños en 1917? Y más importante aún, ¿finalmente el Vaticano divulgará la verdad completa al mundo? Tal vez estamos más cerca de descubrir la respuesta de lo que pensamos. Pero la verdadera pregunta es, ¿estamos realmente preparados para escucharla? En un tranquilo pueblo de Portugal, hace más de 100 años, 3 niños humildes experimentaron algo que cambiaría sus vidas para siempre. Y no solo las suyas, sino el destino de toda la humanidad. Lo que comenzó como un día ordinario en el campo, rápidamente se convirtió en uno de los eventos religiosos más profundos de la historia. Un mensaje que hasta el día de hoy sigue provocando preguntas profundas, advertencias graves
y una reflexión seria sobre el destino del mundo. Era el 13 de mayo de 1917, cuando Lucía, Francisco y Jacinta, 3 jóvenes pastores que cuidaban su rebaño, fueron repentinamente impactados por una luz deslumbrante que iluminó el cielo. Y en ese brillo radiante, vieron a una mujer de belleza indescriptible, vestida de blanco, resplandeciendo con una luz más intensa que el sol mismo. Esto no fue una ilusión ni un simple sueño. La Virgen María había venido con un mensaje urgente para la humanidad. Desde ese momento, las vidas de estos 3 niños nunca volvieron a ser las mismas. Aunque el comunismo como sistema oficial ha perdido su dominio en ciertas regiones, sus principios subyacentes continúan arraigándose de maneras nuevas e insidiosas. Estas ideologías se extienden sutilmente, erosionando las creencias cristianas, sofocando la libertad de pensamiento y promoviendo el secularismo bajo diferentes disfraces. Las advertencias dadas por la Virgen María se extendieron más allá de una sola amenaza política. Ella advirtió que si la humanidad no regresaba a Dios, el mundo presenciaría un caos, sufrimiento y guerras aún mayores. Hoy, esa advertencia se siente más apremiante que nunca. En todo el mundo, los conflictos están emergiendo a un ritmo alarmante. Las naciones están al borde de nuevas guerras, las divisiones políticas se están profundizando y la persecución religiosa, especialmente contra los cristianos, está en aumento. ¿Podría esto ser la consecuencia de haber hecho oídos sordos al mensaje de la Virgen? Sus palabras nunca estuvieron destinadas a quedar confinadas en la historia. Eran un mensaje directo para nuestro tiempo presente y una guía crucial para el futuro. Pero la pregunta crítica sigue siendo, ¿aún tenemos tiempo para prevenir lo peor? Durante décadas, el mundo esperó ansiosamente la revelación del tercer secreto de Fátima, el más enigmático y controvertido de todas las revelaciones dadas a los 3 niños pastores en 1917. Sin embargo, cuando el Vaticano finalmente lo hizo público en el año 2000, algo no encajaba. ¿Realmente se había divulgado el secreto completo o se estaba reteniendo una parte de él a la humanidad? Desde el principio, el tercer secreto estuvo envuelto en intriga. Estaba destinado a ser revelado en 1960 porque, según la hermana Lucía, su significado se volvería mucho más claro para las personas en ese momento. Sin embargo, cuando llegó el momento, el Vaticano inesperadamente se negó a divulgarlo. La razón oficial fue que el mundo no estaba listo para su contenido, una decisión que solo intensificó las especulaciones. ¿Qué podría ser tan impactante que tuviera que mantenerse oculto durante más de 4 décadas? Las teorías se dispararon. Algunos creían que el secreto contenía profecías sombrías sobre el fin del mundo. Otros sospechaban que predecía una grave crisis interna dentro de la Iglesia, una de corrupción, traición y una apostasía generalizada que alcanzaría incluso los niveles más altos de liderazgo. Luego, en el año 2000, el Vaticano del Papa Juan Pablo II desveló lo que afirmaba ser el tercer secreto completo. El documento describía una visión en la que una figura vestida de blanco, interpretada como el Papa, caminaba a través de una ciudad devastada llena de muertos. Al ascender una colina, él y un grupo de clérigos y laicos eran ejecutados por soldados. Según la interpretación del Vaticano, esta visión simbolizaba la persecución de los cristianos y el intento de asesinato de Juan Pablo II en 1981. Pero, ¿era eso realmente el mensaje completo? Muchos encontraron esta explicación insatisfactoria, creyendo que la parte más crítica de la profecía aún estaba ausente. Incluso altos miembros de la Iglesia expresaron sus dudas. El cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, insinuó que el mensaje de Fátima contenía más de lo que se había divulgado oficialmente. Hizo alusión a una advertencia sobre una gran crisis espiritual, una que la versión publicada no mencionaba. Otros, incluidos prominentes teólogos, sugirieron que un documento adicional permanecía encerrado, nunca revelado al público.
Una de las afirmaciones más impactantes vino del cardenal Luigi Ciappi, quien había servido como teólogo para varios papas. Él afirmó que el tercer secreto hablaba de una apostasía masiva, una rebelión dentro de la propia Iglesia que sacudiría la fe de millones. De manera similar, el cardenal Silvio Oddi insinuó que el mensaje real era tan inquietante que divulgarlo podría haber provocado un pánico mundial. Sin embargo, una de las voces más controvertidas sobre el tema fue la del padre Malachi Martin, un sacerdote jesuita que supuestamente tenía conocimiento de primera mano del secreto completo. Él afirmó que describía un gran engaño que se infiltraría en la Iglesia, uno en el que líderes influyentes serían atraídos hacia fuerzas de oscuridad, desviando a muchos creyentes. Si esto es cierto, ¿eligió el Vaticano suprimir esta parte del mensaje para evitar una histeria masiva? Incluso el Papa Benedicto XVI, después de asumir el cargo, hizo declaraciones que contradecían la idea de que el mensaje de Fátima estaba completamente cumplido. En una entrevista de 2010, dijo explícitamente que la profecía aún se estaba desarrollando y que no había alcanzado su conclusión. Pero si la Iglesia ya había revelado todo en el 2000, ¿cómo podría haber más por suceder? Algunos investigadores creen que la parte no revelada del secreto habla de una profunda crisis interna, una que no provendría de la persecución externa, sino de dentro de la Iglesia misma. Las teorías sugieren que esta crisis podría involucrar un cisma devastador, una pérdida generalizada de fe, o incluso la aparición de una figura engañosa que desviaría a muchos creyentes. Si este es el caso, ¿podría estar ocurriendo ahora mismo? Las divisiones, los escándalos y la creciente confusión dentro de la Iglesia hoy parecen reflejar estas advertencias. El Papa Francisco ha enfrentado críticas intensas, tanto de facciones conservadoras como progresistas, con debates furiosos sobre la dirección de la Iglesia. Ha hablado frecuentemente sobre los peligros del declive espiritual y ha hecho referencias veladas a las profecías de Fátima. ¿Es él el Papa destinado a soportar la prueba final predicha en el tercer secreto? Hasta el día de hoy, la incertidumbre persiste. Muchos católicos fieles sospechan que la verdad completa aún no ha sido hecha pública, que el Vaticano está esperando el momento adecuado para divulgarla por completo. Otros argumentan que el mensaje ya ha sido revelado, pero aún no se comprende plenamente. Independientemente de dónde resida la verdad, un hecho es indiscutible. Las advertencias de Fátima nunca han sido más relevantes que hoy. La batalla espiritual descrita por la Virgen María no es solo una profecía distante, se está desplegando en tiempo real. Y la pregunta más apremiante sigue siendo: ¿estamos preparados para lo que viene? A lo largo de la historia, los mensajes de Fátima han sido vistos como vislumbres de un futuro que aún no había llegado. Pero lo que muchos no logran entender es que ese futuro ya no está delante de nosotros, está aquí. Los eventos que tienen lugar en el mundo hoy se alinean con las advertencias dadas hace más de un siglo. Inestabilidad política, decadencia moral, corrupción dentro de la Iglesia, conflictos violentos y desastres naturales. Todo parece encajar con las profecías que alguna vez se mantuvieron ocultas. El tercer secreto de Fátima, el más enigmático de todos, podría contener la clave del destino de la humanidad. Pero, ¿qué estaba tratando de decirnos realmente la Virgen? Cuando el Vaticano hizo público el secreto en el 2000, presentaron una visión de un papa caminando a través de una ciudad destruida antes de ser martirizado. Pero si esta profecía se cumplió realmente con el intento de asesinato de Juan Pablo II, ¿por qué el Papa Benedicto XVI declaró en 2010 que Fátima aún no había terminado? Muchos creen que la parte faltante del secreto habla de una profunda crisis espiritual, una tan severa que incluso los creyentes devotos podrían ser engañados. Estamos presenciando esa crisis hoy. El mundo está atravesando un periodo de prueba extrema. Las guerras no han cesado y las tensiones globales continúan aumentando. Pero más allá de los conflictos políticos, algo mucho más profundo está ocurriendo.
La humanidad está perdiendo su rumbo. Sociedades que alguna vez se construyeron sobre valores cristianos se han alejado rápidamente de Dios. Lo que una vez se consideraba sagrado ahora es ridiculizado. La moralidad ha sido invertida y la fe ha sido silenciada. Las familias se están desmoronando. Una nueva generación está siendo moldeada por ideologías diseñadas para desmantelar los fundamentos mismos de la fe. ¿No es esto precisamente de lo que nos advirtió la Virgen? ¿Podría ser que la gran apostasía que ella predijo ya haya comenzado? Pero eso no es todo. La Virgen también habló de guerras y desastres que seguirían si la humanidad se negaba a arrepentirse. Y hoy vemos conflictos globales escalando a un ritmo alarmante. La posibilidad de otra guerra mundial se discute más abiertamente que nunca. Las amenazas nucleares vuelven a acechar y la inestabilidad política ha alcanzado un punto crítico. Los desastres naturales, terremotos, huracanes, incendios forestales y pandemias están ocurriendo con una frecuencia e intensidad sin precedentes. ¿Podría todo esto ser parte de las advertencias de Fátima? El Papa Francisco ha hablado muchas veces sobre la necesidad urgente de reforma dentro de la Iglesia, pero ¿es esta renovación una restauración de la fe o parte de la crisis revelada en el tercer secreto? La confusión ahora domina las discusiones religiosas. Las enseñanzas de la Iglesia están siendo debatidas, las doctrinas están siendo alteradas y las tradiciones de larga data están siendo cuestionadas. Algunos creen que el Papa Francisco será el encargado de revelar finalmente la pieza faltante del tercer secreto. Otros temen que ya estemos viviendo la crisis final que la Virgen predijo. Pero hay esperanza. La Virgen María no solo dio advertencias, también nos dio una forma de contraatacar. Llamó a la oración, al sacrificio y a la conversión. Nos dijo que el Santo Rosario es un arma poderosa contra el mal. Pidió que el mundo fuera consagrado a su inmaculado corazón. Pero la pregunta definitiva sigue siendo: ¿estamos atendiendo su llamado o lo estamos ignorando? Porque una cosa es segura: estos son tiempos decisivos. La confusión, la incertidumbre y la erosión de la fe parecen estar extendiéndose rápidamente por el mundo. Pero esto no significa que toda esperanza esté perdida. La Virgen María no vino con un mensaje de fatalidad, sino con uno de redención. Sus palabras no estaban destinadas a infundir miedo, sino a llamar a la humanidad de vuelta a Dios antes de que sea demasiado tarde. No hemos sido abandonados. Aún hay una oportunidad para regresar a Él, para renovar nuestra fe y para mantenernos firmes en la batalla espiritual que se desarrolla en estos tiempos turbulentos. La elección está en nuestras manos. Podemos ignorar las advertencias, descartándolas como ecos lejanos del pasado. O podemos reconocer las señales a nuestro alrededor y prepararnos para lo que viene. Así que te pregunto, ¿crees que estamos presenciando el cumplimiento de las profecías de Fátima? Comparte tus pensamientos en los comentarios y ayuda a Nana Más a asegurar que el mensaje de la Virgen llegue a tantas personas como sea posible. El 13 de octubre de 1917, ocurrió algo que desafió toda lógica y expectativa. Lo que sucedió ese día en Fátima fue tan extraordinario que incluso aquellos que habían dudado y ridiculizado las apariciones se quedaron sin palabras. El evento no fue presenciado por un puñado de creyentes, sino por una asombrosa multitud de más de 70,000 personas, incluidos periodistas, escépticos y científicos, muchos de los cuales habían llegado con la intención de desmentir lo que creían que no era más que una superstición religiosa. Pero al final de ese día, nadie pudo negar lo que había visto. Durante horas previas al evento, el cielo estaba oscurecido por gruesas nubes y una lluvia intensa caía sin cesar sobre la multitud reunida en la Cova da Iria, el lugar donde la Virgen María había aparecido a los 3 niños pastores. Entonces, cuando se acercaba el momento de la aparición final, algo increíble ocurrió. La lluvia cesó de repente. Las densas nubes se abrieron, revelando el sol, que comenzó a moverse de maneras que nadie podía,
explicar. Ante los ojos de decenas de miles de testigos, el sol empezó a girar en su lugar como un disco ardiente gigantesco. Sus colores cambiaban rápidamente de un dorado brillante a un azul profundo, carmesí y tonalidades indescriptibles. El cuerpo celeste parecía danzar erráticamente, desafiando todas las leyes conocidas de la física. Luego, en lo que muchos describieron como un momento aterrador, el sol pareció liberarse de su lugar en el cielo, precipitándose hacia la tierra. La gente gritó de miedo, segura de que había llegado el fin del mundo. Algunos cayeron de rodillas, orando desesperadamente por misericordia, mientras otros lloraban abiertamente, creyendo que estaban a instantes del juicio. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el fenómeno se detuvo. El sol volvió a su lugar normal en el cielo y una calma inquietante se asentó sobre el campo. Aquellos que habían estado empapados por horas de lluvia encontraron sus ropas inexplicablemente secas. Surgieron informes inmediatos de curaciones milagrosas. Personas que habían estado sufriendo enfermedades se encontraron repentinamente sanadas. Pero lo que hizo el evento aún más asombroso fue que el fenómeno no solo fue visto por los reunidos en Fátima, sino también por personas hasta a 40 kilómetros de distancia, individuos que no tenían conocimiento de que una aparición estuviera ocurriendo. ¿Cómo se puede explicar un evento así? La prensa portuguesa, muchos de los cuales habían ridiculizado previamente las supuestas visiones, se vio obligada a reconocer lo sucedido. Incluso O Século, un periódico secular y anticatólico, publicó un artículo declarando: «El sol tembló, el sol hizo movimientos repentinos nunca antes vistos, y más allá de todas las leyes cósmicas. El sol danzó, como dicen los habitantes de Fátima». Científicos y astrónomos que examinaron los informes más tarde admitieron que no había una explicación natural para lo ocurrido. Si hubiera sido una ilusión, ¿cómo podrían miles de personas describir el mismo evento con detalles perfectos? Si hubiera sido un fenómeno meteorológico, ¿por qué no se había registrado algo similar antes o después? A lo largo de los años, los escépticos han intentado desacreditar el milagro del sol. Algunos afirman que fue una alucinación masiva, pero la psicología moderna confirma que es imposible que una multitud tan grande experimente una distorsión visual idéntica simultáneamente. Otros sugieren que fue simplemente una ilusión óptica causada por mirar al sol. Pero esa explicación no explica a aquellos que estaban a kilómetros de distancia, sin saber del evento, y que también reportaron haber visto el mismo fenómeno. Para los creyentes, esto fue una prueba innegable de que las apariciones en Fátima eran reales. Fue la señal que la Virgen María había prometido, un evento milagroso destinado a convencer al mundo de que sus advertencias no debían ser ignoradas. Y sin embargo, más de un siglo después, este milagro a menudo es pasado por alto, descartado o olvidado. ¿Por qué? Podría ser que reconocer este evento como real significaría enfrentar algo mucho mayor. Si el milagro del sol realmente ocurrió, entonces los mensajes de Fátima no eran solo historias, eran revelaciones divinas. Y si esos mensajes eran reales, entonces la humanidad enfrenta graves consecuencias por no prestarles atención. La Virgen María no apareció simplemente para brindar consuelo. Vino a advertir sobre lo que sucedería si el mundo no regresaba a Dios. Las advertencias dadas en Fátima no eran solo para las personas de 1917. Estaban destinadas a las generaciones que seguirían. La Virgen habló de guerras, sufrimiento y una crisis devastadora de fe que envolvería al mundo si la gente no se arrepentía. Han pasado más de 100 años y ahora debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo los tiempos que ella predijo? Las guerras continúan estallando. Los valores cristianos están bajo un ataque implacable. La fe está disminuyendo y la sociedad está sumiéndose aún más en la confusión moral. La Virgen advirtió que si la humanidad no cambiaba sus caminos, vendrían sufrimiento y desastres. Y sin embargo, muchos aún eligen ignorar su llamado. Podría ser que el milagro del sol no fuera solo una señal para la gente de esa época,
sino una advertencia de lo que estaba por venir, una señal de que ahora estamos acercándonos al cumplimiento final de las profecías de Fátima? Una cosa es innegable. El 13 de octubre de 1917 ocurrió algo extraordinario en Fátima, algo que la ciencia nunca ha podido explicar, algo que ningún ser humano ha logrado replicar, algo que podría haber sido la prueba definitiva de que el mensaje de la Virgen era real. Pero la pregunta final permanece: ¿estamos realmente escuchando su mensaje o seguimos dándole la espalda? Dime qué piensas en los comentarios. ¿Crees que el milagro del sol fue un evento sobrenatural? ¿O crees que hay una explicación científica que aún no entendemos? Comparte este video con otros que tal vez no estén al tanto de esta increíble historia y ayuda a asegurar que el mensaje de Fátima nunca sea olvidado. El mensaje era claro, pero el mundo se negó a escuchar. En 1917, la Virgen María apareció en Fátima no para entregar palabras reconfortantes, sino para advertir a la humanidad de lo que estaba por venir. Esto no era un consejo espiritual, era una profecía que daría forma a la historia. Habló de guerras, persecución y sufrimiento, pero también proporcionó una salida, un camino hacia la salvación antes de que fuera demasiado tarde. Ahora, más de un siglo después, miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de algo alarmante. Todo lo que predijo está desplegándose ante nuestros propios ojos. Ella advirtió que si la humanidad no se arrepentía, habría consecuencias. ¿Y qué vemos hoy? Guerras sin fin, desastres naturales que aumentan en frecuencia e intensidad, colapsos económicos y un mundo que se hunde en la decadencia moral y espiritual. ¿Son todos estos eventos mera coincidencia? El mensaje de Fátima predijo un mundo que rechazaría a Dios, donde el pecado sería aceptado como algo normal, donde las cosas sagradas serían burladas y donde el materialismo consumiría los corazones de las personas. Y ahora, aquí estamos. Pero quizás la parte más escalofriante de su mensaje fue la profecía de una tribulación aún mayor. Advirtió que si el mundo no cambiaba, una guerra aún más devastadora seguiría a la Primera Guerra Mundial. Y en 1939, la Segunda Guerra Mundial sumió a la humanidad en una de sus eras más oscuras. Sin embargo, su advertencia no se detuvo ahí. Habló de una amenaza aún mayor: el ascenso del comunismo, una ideología que rechazaría a Dios y conducirían a una persecución brutal de los cristianos. Y tal como predijo, la historia se desarrolló exactamente como ella lo había previsto. Pero la parte más aterradora de todo es que la Virgen nunca dijo que el peligro terminaba con la Segunda Guerra Mundial. Advirtió de un tiempo en que el mal se infiltraría en todas partes, incluso dentro de la propia iglesia. Un tiempo de gran confusión en que las personas ya no podrían distinguir entre el bien y el mal. Y ahora debemos preguntarnos: ¿estamos ya viviendo en ese tiempo? Un tiempo que predijo cuando los valores cristianos estarían bajo un ataque implacable, tanto desde fuerzas externas como desde dentro de la propia fe. Y ahora, observa a tu alrededor. ¿No es exactamente eso lo que estamos presenciando hoy? Cada vez más personas están abandonando sus creencias. La moralidad, que una vez fue un pilar de la sociedad, se está desmoronando ante nuestros ojos. La confusión sobre la fe se está extendiendo como un incendio forestal. Las familias están siendo destrozadas, sus valores distorsionados más allá del reconocimiento. Los fundamentos mismos del bien y del mal han sido invertidos. Lo que una vez se honró como virtuoso ahora es ridiculizado, mientras que lo que una vez se denunció como pecaminoso ahora es celebrado abiertamente. Incluso los líderes religiosos están profundamente divididos. El caos se está extendiendo por el mundo, y una sensación innegable persiste en el aire de que algo enorme está a punto de suceder. Pero quizás la parte más extraordinaria de la profecía de Fátima no es solo la advertencia, sino la esperanza. La Virgen María no apareció para decirnos que estamos condenados. Vino con un mensaje de redención.
un llamado a la acción, un camino hacia la salvación. No dijo que el mundo debía caer inevitablemente en la oscuridad. En cambio, reveló la manera de prevenir tal destino. Nos dijo que si la humanidad se arrepentía, rezaba el rosario y regresaba a Dios, muchas de estas graves consecuencias podrían evitarse. Y esa es la clave de todo. Aún tenemos tiempo. El mundo no ha alcanzado aún el punto de no retorno. Todavía tenemos la oportunidad de cambiar el curso de la historia. Dios nos ha dado libre albedrío, la capacidad de elegir nuestro camino. Podemos continuar ignorando las advertencias, pretendiendo que nada está ocurriendo mientras el mundo colapsa en una ruina espiritual completa. O podemos despertar, tomar acción, luchar por una verdadera renovación y reclamar lo que se ha perdido. La Virgen María hizo una poderosa promesa, que al final, su inmaculado corazón triunfaría. La única pregunta que queda es, cuando llegue ese momento, ¿de qué lado estaremos? Dime, ¿crees que la humanidad aún tiene una oportunidad de retroceder? ¿O ha pasado ya el tiempo para la redención? Comparte tus pensamientos en los comentarios y difunde este mensaje para que más personas puedan aprender sobre la profecía de Fátima antes de que sea demasiado tarde. Durante siglos, la Iglesia ha sido una luz guía en tiempos de agitación, un santuario para quienes buscan la verdad. Pero, ¿qué sucede si esa luz comienza a desvanecerse desde dentro? Durante décadas, los susurros de una crisis silenciosa dentro del cristianismo han crecido en volumen. Muchos creen que la mayor amenaza no proviene de gobiernos opresivos o persecuciones externas. Viene de algo mucho más insidioso, una traición dentro del corazón mismo de la Iglesia. Los mensajes de la Virgen María en Fátima no solo advirtieron sobre guerras, desastres y agitación política, hablaron de un enemigo que golpearía desde dentro, corrompiendo los fundamentos mismos de la fe. Muchos creen que esta advertencia está directamente vinculada al misterioso tercer secreto de Fátima, un mensaje que el Vaticano mantuvo oculto durante décadas y que sigue envuelto en controversia hasta el día de hoy. Pero, ¿qué reveló exactamente este secreto? Algunos teólogos y estudiosos religiosos argumentan que la mayor profecía de Fátima no se trataba de destrucción física, sino de algo aún más catastrófico. Una gran apostasía desde dentro de la Iglesia. Piénsalo. Mira el mundo hoy. La fe cristiana está más fracturada que nunca. Reina la confusión. Sacerdotes y obispos se contradicen abiertamente unos a otros. Prácticas que alguna vez fueron impensables, ahora no solo son toleradas, sino aceptadas. Cada vez más personas están abandonando su fe, no por amenazas externas, sino porque ya no reconocen las enseñanzas del cristianismo mismo. Pero esto no es solo una crisis de moralidad. Para muchos, es una prueba innegable de que la gran apostasía predicha en la profecía ya ha comenzado. Incluso dentro de los rangos más altos de la Iglesia, han surgido voces de alarma. Algunos sacerdotes y cardenales han hablado sobre una infiltración que busca alterar la doctrina en su núcleo. Pero, ¿por qué? Si el cristianismo ha resistido durante siglos como un baluarte contra el mal, ¿qué mejor estrategia que debilitarlo desde dentro? A lo largo de la historia, la Iglesia ha soportado pruebas inmensas, pero esta podría ser la más peligrosa de todas. Una guerra espiritual que se libra desde el interior. Y aquí es donde la profecía de Fátima adquiere una nueva y escalofriante relevancia. Si el tercer secreto realmente advirtió sobre una gran traición dentro de la Iglesia, entonces significa que estamos viviendo el momento exacto que predijo. Sin embargo, incluso en medio de esta crisis, la Virgen María no nos dejó desamparados. Nos dio la clave para superar esta oscuridad. Nos instó a mantenernos firmes en nuestra fe, a rezar el rosario diariamente y a confiar en la victoria inevitable de su inmaculado corazón. Porque no importa cuán lejos se extienda el engaño, la verdad nunca puede ser destruida. Así que ahora te pregunto, ¿crees que estamos presenciando la gran apostasía dentro de la Iglesia? ¿O crees que estas preocupaciones son exageradas?
Comparte tus pensamientos en los comentarios y difunde este mensaje con otros. Es hora de despertar antes de que sea demasiado tarde. Durante tanto tiempo como la humanidad ha enfrentado crisis e incertidumbre, una fuerza ha permanecido como un escudo contra la oscuridad: la oración. Las guerras han rugido, las sociedades han colapsado y la persecución ha golpeado. Pero aquellos que se han aferrado a la oración han encontrado fortaleza. Pero, ¿por qué la Virgen María insistió tanto en rezar el rosario durante sus apariciones en Fátima? Sus advertencias fueron claras. Grandes tribulaciones vendrían si el mundo no se arrepentía. Pero también nos dio una solución: la oración, la penitencia y la devoción a su inmaculado corazón serían el camino hacia la salvación. Y entre todas las oraciones, enfatizó una por encima de las demás: el rosario. Prometió que aquellos que lo rezaran con fe recibirían protección divina y que a través de él muchos castigos podrían ser evitados. Entonces, ¿qué hace que el rosario sea tan poderoso? Para entender esto, debemos darnos cuenta de algo crucial. No es solo un conjunto de palabras repetitivas. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, es un golpe directo contra el mal. Los grandes santos lo han confirmado. Es un arma espiritual capaz de derribar incluso las fortalezas demoníacas más fuertes. San Pío de Pietrelcina, conocido por sus extraordinarios dones espirituales, llamó al rosario una espada contra Satanás. Insistió en que aquellos que lo rezaran fielmente recibirían gracia y protección incluso en los tiempos más oscuros. Y ahora todo comienza a tener sentido. Si el tercer secreto de Fátima advirtió sobre un gran engaño que se infiltraría en la Iglesia, sobre una batalla espiritual sin paralelo, ¿no es lógico que la Virgen nos dejara un arma para resistir? El rosario es más que una oración. Es un escudo contra la desesperación, contra el engaño, contra la creciente oscuridad en el mundo. Pero, ¿cuántas personas siguen este consejo hoy? La realidad es inquietante. A medida que el mundo se aleja más de Dios, también abandona los medios mismos que se le dieron para protegerlo. Cada vez menos personas rezan el rosario, y los resultados son evidentes: más división, más sufrimiento, más confusión. Ahora dime, ¿es eso solo una coincidencia? El enemigo de Dios no quiere que ores, no quiere que uses esta arma porque sabe que cada rosario recitado debilita su control sobre el mundo. Por eso la Virgen no lo pidió solo una vez, lo enfatizó cada vez que apareció, porque sabía que vendría un tiempo en que la fe de millones sería puesta a prueba. Ese tiempo es ahora. El mal está creciendo más fuerte cada día. La fe está siendo burlada. Los valores cristianos están siendo destrozados. Incluso la Iglesia misma está siendo sacudida. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo al respecto? La Virgen María ya nos dio la respuesta hace más de un siglo. Pidió algo tan simple, pero tan poderoso: reza el rosario. Entonces, ¿ignorarás este mensaje o tomarás el arma que te fue dada y contraatacarás? Porque no importa cuán oscuras parezcan las cosas, la palabra final siempre pertenece a Dios. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo: me aferro a la oración y confío en Dios. Y comparte este mensaje con otros. El mundo lo necesita más que nunca. En todo el mundo, los cristianos están siendo perseguidos, encarcelados e incluso asesinados simplemente por mantenerse firmes en su fe. Pero quizás una señal aún más alarmante de los tiempos es la rápida decadencia de la moralidad que se despliega ante nuestros propios ojos. Lo que una vez se consideraba pecaminoso, ahora es glorificado. Lo que una vez se veía como sagrado, ahora es burlado y descartado. Aquellos que eligen caminar en santidad, que se esfuerzan por mantener la verdad y la rectitud, son silenciados, ridiculizados y dejados de lado. Las advertencias de la Virgen María no se detuvieron en la corrupción espiritual. También habló de grandes desastres naturales que servirían como despertadores para la humanidad. ¿Y qué vemos hoy?
terremotos lo suficientemente poderosos como para arrasar ciudades enteras en meros instantes, incendios forestales que arrasan sin control consumiendo bosques y hogares por igual, huracanes que se intensifican dejando destrucción a su paso, inundaciones que arrasan comunidades enteras con una fuerza aterradora. Estos eventos, que alguna vez fueron ocurrencias raras, ahora parecen suceder casi a diario. Pero la pregunta definitiva es esta: ¿son estos simplemente fenómenos naturales? ¿O son señales de algo mucho mayor? Algunos creen que son el cumplimiento de profecías antiguas, evidencia clara de que el mundo se dirige hacia un punto de inflexión crítico. Otros argumentan que tales desastres son simplemente parte de los ciclos naturales de la Tierra. Pero a lo largo de la historia, una cosa ha permanecido innegable. Siempre que la humanidad se ha alejado de Dios, han seguido grandes pruebas y sufrimiento. ¿Podría ser que estemos viviendo uno de esos períodos ahora mismo? La Virgen de Fátima no compartió estas revelaciones para aterrorizarnos. Lo hizo para prepararnos. Nos llamó a rezar el rosario diariamente, a dedicarnos a su Inmaculado Corazón y a arrepentirnos por la conversión del mundo. Porque a pesar de la oscuridad que nos rodea, aún hay esperanza. Dios nunca abandona a aquellos que permanecen fieles. Pero la verdadera pregunta es: ¿estamos listos para lo que viene? No esperes hasta que sea demasiado tarde. Ahora es el momento de regresar a Dios. Si crees que el mundo está cambiando y que estas señales no son una coincidencia, comenta abajo. Creo en las señales de Dios y me preparo con fe. Y comparte este mensaje, porque aún hay tantos que aún no han abierto los ojos. Si piensas que los tiempos en que vivimos son ordinarios, entonces aún no has visto toda la verdad. Cada día algo nuevo sacude al mundo: agitación política, violencia creciente, inestabilidad económica y desastres más allá de cualquier explicación. Pero aquí está la parte más crucial. Nada de esto está ocurriendo por casualidad. Las profecías de Fátima hablaron de señales que surgirían antes de que el mundo enfrentara pruebas severas. Y ahora, si prestamos atención, parece que cada advertencia se está manifestando ante nosotros. Echemos un vistazo más de cerca a los desastres naturales. La Virgen María advirtió que si la humanidad no regresaba a Dios, soportaría un sufrimiento inmenso. ¿Y qué presenciamos hoy? Terremotos capaces de reducir ciudades enteras a escombros en segundos, incendios forestales que envuelven regiones enteras, huracanes que crecen en fuerza devastando líneas costeras completas, inundaciones que tragan pueblos enteros. Los científicos ofrecen explicaciones: cambio climático, cambios ambientales. Pero, ¿y si esto es más que solo ciencia? ¿Y si esto es algo más profundo? Muchos creen que cuando la humanidad se aleja demasiado de Dios, la tierra misma reacciona, clamando de maneras que no podemos ignorar. Y sin embargo, a pesar de todas estas advertencias, la mayoría de las personas aún se niegan a escuchar. Pero eso no es todo. Las profecías también advirtieron sobre guerras y conflictos crecientes, y hoy las tensiones entre naciones están escalando más rápido que nunca. Las divisiones nunca han sido más profundas. La amenaza de una guerra global se cierne sobre nosotros. La vida es desechada en favor del poder, la política y la ganancia financiera. ¿Es todo esto solo una coincidencia? ¿O estamos presenciando los eventos mismos que fueron predichos? Quizás la advertencia más escalofriante de todas fue la profecía sobre una crisis dentro de la propia Iglesia, y hoy la vemos desplegarse. Hay división entre los líderes religiosos. Las enseñanzas que han permanecido firmes durante siglos ahora están siendo cuestionadas y alteradas. Los escándalos han sacudido la fe de millones. El mensaje de Fátima afirmó explícitamente que Satanás trabajaría incansablemente para destruir la fe desde dentro, que habría tal confusión, que incluso los creyentes devotos lucharían por discernir la verdad. Y ahora, seamos honestos, ¿no estamos viendo esta profecía exacta cobrando vida? Pero aquí está lo más crítico que debes recordar. Aún hay esperanza.
La Virgen María nos dio una forma de resistir. Llamó a la oración, a la conversión, a los actos de penitencia. Suplicó a la humanidad que nunca abandonara el rosario, que se dedicara a su inmaculado corazón y que permaneciera fuerte en la fe sin importar qué pruebas surgieran. Porque al final, la bondad triunfará. La única pregunta es, cuando llegue ese momento, ¿de qué lado estarás? Si crees en las señales de Dios y estás comprometido a aferrarte a tu fe, comenta abajo: creo en las señales de Dios y permanezco firme en la fe, y comparte este mensaje, porque demasiadas almas aún están dormidas. El mundo parece estar hundiéndose más profundamente en el caos. Guerras, corrupción y crisis están aumentando. Pero en medio de todo esto, hay una promesa, una luz que brilla a través de la tormenta. Una declaración de victoria que no proviene de líderes humanos, sino directamente del cielo. En Fátima, la Virgen María dejó una cosa absolutamente clara. A pesar de todo el sufrimiento, a pesar de toda la oscuridad, el mal no vencerá. Su inmaculado corazón triunfará. Esto no es solo un deseo esperanzador, no es una metáfora poética, es una profecía que se cumplirá. Ahora mismo, puede parecer que el mundo está más allá de la redención, como si el caos se estuviera extendiendo sin control. Pero todo es parte de un proceso divino, un proceso donde el engaño es expuesto, donde el mal es revelado por lo que es, y donde la oscuridad lucha desesperadamente por el control. Pero al final, será derrotada, no por la fuerza humana ni por las armas, sino por la fe, la oración y la intervención divina. Muchos creen que el triunfo del Inmaculado Corazón huirá en un tiempo de verdadera paz, un mundo donde los corazones serán transformados, donde la humanidad regresará a Dios y donde la fe brillará nuevamente por toda la tierra. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no logran entender. Este triunfo no es algo que ocurrirá instantáneamente. Es un proceso, uno en el que cada persona juega un papel crucial. Cada oración, cada rosario, cada acto de fe y conversión acerca este triunfo. Así como el pecado ha llevado a la destrucción, la oración llevará a la renovación. Y ahora todos debemos responder a la pregunta más importante. Cuando llegue ese momento, ¿dónde estaremos? Los tiempos difíciles ya han comenzado, pero la Virgen María nos ha dado instrucciones claras. No tengas miedo. Confía en Dios. Mantente firme en tu fe. El enemigo sabe que su tiempo se está acabando. Por eso sus ataques son más feroces que nunca. Pero escucha esto. El mal no tendrá la última palabra. El Inmaculado Corazón de María triunfará, y cuando llegue ese día, aquellos que permanezcan firmes presenciarán el poder y la gloria de Dios como nunca antes. Así que ahora te pregunto, ¿serás parte de este triunfo? ¿O dejarás que el miedo y la duda te detengan? Si crees en la promesa de la Virgen María, comenta abajo: María, confío en ti, y comparte este mensaje, porque demasiados aún no se dan cuenta de que la victoria final ya ha sido predicha. Quienes respondan a este llamado serán los que guíen a otros a través de la oscuridad. El momento decisivo se acerca más rápido de lo que pensamos. Las profecías se han desplegado ante nosotros. Las advertencias han resonado a través del tiempo una y otra vez. Pero, ¿estamos realmente prestando atención? Desde las apariciones en Fátima hasta el día de hoy, la Virgen María ha implorado a la humanidad que regrese a Dios antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, el mundo permanece indiferente. Descarta los mensajes, ridiculiza las advertencias y avanza como si nada estuviera mal, caminando ciegamente hacia su propia caída. Los tiempos en que vivimos están lejos de ser ordinarios. El mal se ha multiplicado a un ritmo asombroso. Las familias están más fracturadas que nunca. La fe, que alguna vez fue la piedra angular de la sociedad, ahora es tratada como irrelevante, abandonada y burlada. Incluso dentro de la iglesia, muchos han caído en la trampa de un cristianismo superficial,
uno que lleva la apariencia de devoción, pero carece de un compromiso verdadero con Dios. Pero quizás la realidad más alarmante de todas es que muchas personas creen que están en el camino correcto, sin darse cuenta de que la gran prueba ya ha comenzado. ¿Por qué crees que la Virgen María suplicó por la oración, el arrepentimiento y la conversión? Porque sabía que llegaría un tiempo en que el mal ya no se presentaría abiertamente, sino que se disfrazaría de bien. Un tiempo en que innumerables almas serían desviadas sin siquiera notarlo. Un tiempo en que solo aquellos que estuvieran espiritualmente preparados tendrían la fuerza para soportar la tormenta que se avecina. Esto no es alarmismo, es la realidad. La conversión no es un evento único, es una decisión diaria. Significa rechazar el pecado incluso cuando el mundo lo renombra como progreso. Significa resistir la tentación incluso cuando parece inofensiva. Significa elegir a Dios incluso cuando la sociedad te etiqueta como fanático. El enemigo es implacable. Ataca desde todos los lados usando ideologías que distorsionan la verdad. Confunde con mensajes engañosos, enmascarando el pecado bajo la apariencia de tolerancia. Distrae con el materialismo, alejando a las personas de los pensamientos sobre la eternidad. Y quizás su truco más grande de todos, convencer a las personas de que aún tienen mucho tiempo. Pero la Virgen fue clara. No esperes hasta mañana para tu conversión. Y sin embargo, ¿cuántos siguen posponiéndola? ¿Me confesaré más tarde? Empezaré a rezar el rosario otro día. No estoy listo para renunciar a mis viejas costumbres todavía. Las semanas se convierten en meses, los meses en años, hasta que un día llega la advertencia final, y aquellos que no se han preparado no tienen escapatoria. Entonces, ¿cómo comienzas tu conversión hoy? Regresa a Dios con un corazón sincero. El verdadero arrepentimiento no se trata de sentir culpa. Se trata de cambiar tu vida. Confiesa tus pecados y permanece en un estado de gracia. No permitas que el pecado cree distancia entre tú y Dios. Reza el rosario diariamente. La Virgen María lo llamó la arma más poderosa contra el mal. Busca refugio en la Eucaristía. No hay mayor fuente de fuerza espiritual que Jesús mismo en el Santísimo Sacramento. Conságrate al Inmaculado Corazón de María. Ella ha prometido su protección a quienes buscan refugio en su amor. Porque cuando el mundo enfrente su mayor prueba, solo aquellos que hayan construido su fe sobre una base sólida soportarán. El resto será arrastrado como hojas secas en un viento furioso. Y si piensas que aún tienes tiempo, piénsalo de nuevo. La Virgen nos ha suplicado que dejemos de engañarnos creyendo que la conversión es algo que puede posponerse indefinidamente. Cuando las profecías finales se desplieguen, el arrepentimiento de última hora será inútil. Si entiendes este mensaje, comenta abajo: María, guíame en mi conversión. No hay lugar para una fe tibia. Estás con Dios o contra Él. La elección es tuya. Durante décadas, el tercer secreto de Fátima ha sido objeto de debate, especulación y controversia tanto dentro como fuera de la Iglesia. Algunos argumentan que el mensaje completo nunca fue revelado realmente. Otros creen que su contenido fue deliberadamente suavizado para evitar el pánico entre los fieles. Y hay quienes sugieren que su verdadero significado es más espiritual que catastrófico. Pero, ¿qué está ocultando realmente este gran misterio? Para entenderlo, debemos ir más allá de las palabras y explorar el significado profético y simbólico más profundo detrás de la visión. En el año 2000, el Vaticano publicó lo que afirmó ser la versión oficial del tercer secreto. La revelación describía una visión inquietante. Un obispo vestido de blanco, ampliamente interpretado como el Papa, caminando a través de una ciudad en ruinas llena de cadáveres. Al llegar a una montaña, él y otras figuras religiosas eran ejecutados por soldados. Pero, ¿qué significa realmente esta visión? Algunos la interpretan como una profecía de persecución, una advertencia de que la Iglesia soportará sufrimiento
y que incluso el Papa mismo podría convertirse en un objetivo de las crecientes fuerzas de la oscuridad. Otros ven un significado más profundo y simbólico, una predicción de una crisis de fe dentro de la propia Iglesia, donde la mayor amenaza no vendría de enemigos externos, sino de dentro. Esta interpretación se vuelve aún más inquietante cuando recordamos las palabras de la Virgen María en Fátima. No solo advirtió sobre guerras físicas, sino que habló de una gran batalla espiritual, una batalla donde el mal trabajaría incansablemente para desmantelar la fe de millones, una batalla donde la confusión, la apostasía y la indiferencia religiosa apartarían sutilmente a la humanidad de Dios. Y esto plantea una pregunta aún más urgente. Si el tercer secreto realmente habla de un tiempo en que la fe sería probada hasta su punto de ruptura, ¿podríamos estar viviendo en ese tiempo ahora mismo? Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas han abandonado su fe? ¿Cuántas iglesias están vacías? ¿Cuántos cristianos son perseguidos, silenciados o incluso martirizados simplemente por mantenerse firmes en sus creencias? Y quizás la pregunta más inquietante de todas: ¿con qué frecuencia vemos divisiones dentro de la propia Iglesia, cuando aquellos que deberían estar defendiendo la doctrina, en cambio la debilitan? ¿Podría ser este el verdadero significado del tercer secreto? Una advertencia para que los fieles se mantengan fuertes en medio de un mundo que se ahoga en confusión espiritual, la prueba final de la fe. Pero aquí está la clave para entender Fátima. No es solo una profecía de desastres, es, sobre todo, una guía sobre cómo navegar los tiempos más difíciles. Porque la Virgen María no solo advirtió sobre castigos, prometió la victoria. Nos aseguró que al final, su inmaculado corazón triunfaría. Pero ese triunfo no vendrá sin una batalla. Entonces, ¿cómo deberíamos interpretar el tercer secreto hoy? Como un llamado a la vigilancia. No debemos ser ingenuos. La fe está bajo ataque desde todas las direcciones. Como una advertencia contra la espiritualidad superficial. No podemos conformarnos con una fe diluida. Debemos comprometernos plenamente. Como una invitación a la conversión. No debemos esperar señales extraordinarias. Ahora es el momento de regresar a Dios. Como una promesa de victoria. La Virgen nos ha asegurado que el mal no prevalecerá, pero debemos mantenernos firmes hasta el final. El mensaje de Fátima no es solo una reliquia del pasado. Es una advertencia, un mapa y un llamado a la acción para el mundo de hoy. Pero solo aquellos con ojos y oídos abiertos entenderán su urgencia. Así que ahora te pregunto, ¿qué crees que es el verdadero significado del tercer secreto? Comenta abajo. Virgen de Fátima, protégeme y guíame en la verdad. El tiempo de la vacilación ha terminado. Es hora de despertar. Hemos llegado al final de este mensaje, pero los misterios de las profecías de Fátima permanecen más relevantes que nunca. Sus palabras no fueron solo advertencias para la gente del pasado, fueron un llamado urgente para nuestro presente y futuro. Las crisis que enfrentamos hoy, morales, espirituales e incluso sociales, podrían estar directamente conectadas con lo que se reveló hace más de un siglo. Pero ahora viene la pregunta más grande de todas. ¿Estamos realmente escuchando? La Virgen María no vino para infundir miedo, sino para mostrarnos el camino hacia la salvación y la protección. Oración, conversión, vigilancia y una fe inquebrantable. Estas son las claves para lo que viene. Ahora quiero saber de ti. ¿Crees que las profecías de Fátima se están cumpliendo hoy? Comenta abajo. Virgen de Fátima, guíanos y protégenos. Y recuerda, este mensaje no puede quedarse contigo solo. Compártelo con otros, porque el tiempo de prepararse es ahora. Las profecías de Fátima no fueron solo predicciones sobre el futuro. Fueron un llamado directo a la acción, un mensaje de advertencia, pero también de esperanza. La Virgen María no vino para traer desesperación. Vino para ofrecernos un camino hacia adelante, una forma de prepararnos, una manera de permanecer fuertes en la fe incluso cuando el mundo caiga en la agitación.
A pesar de sus súplicas urgentes, gran parte de la humanidad permanece ciega a las señales que se despliegan ante nosotros. Las advertencias han sido dadas, los milagros han sido presenciados, y aún así, muchos eligen ignorarlos. Descartan las apariciones como meras leyendas, las profecías como mitos anticuados. Pero los eventos que vemos hoy, la decadencia moral, los conflictos globales, las divisiones dentro de la Iglesia, reflejan las mismísimas cosas de las que nos advirtió hace más de un siglo. Debemos preguntarnos, ¿cuánto más debe suceder antes de que el mundo finalmente escuche? La crisis que enfrentamos no es solo física, sino espiritual. Se está librando una guerra, no una peleada con armas, sino con engaño y tentación. Es una guerra por las almas de la humanidad, donde la fe está constantemente bajo ataque, donde la verdad es distorsionada y donde millones están siendo alejados de Dios sin siquiera darse cuenta. Pero no fuimos dejados sin guía. La Virgen María nos dio las armas para resistir: oración, arrepentimiento, devoción a la Eucaristía y consagración a su Inmaculado Corazón. Insistió una y otra vez en el poder del rosario, llamándolo la mayor ofensiva contra el mal. Y sin embargo, ¿cuántos toman estas palabras en serio? ¿Cuántos han abandonado la oración, creyendo que es innecesaria? ¿Cuántos han descuidado su fe, convencidos de que siempre habrá tiempo para regresar más tarde? La verdad es que el tiempo se está acabando. Cada día que pasa trae nuevas señales de que las advertencias finales se están desarrollando ante nuestros ojos. Los desastres naturales se están intensificando, las guerras están gestándose y la sociedad está cayendo en confusión y anarquía. La batalla espiritual está escalando, y las fuerzas de la oscuridad están trabajando más duro que nunca para apartar a las personas de Dios. Pero aún hay esperanza. La Virgen no prometió un mundo libre de sufrimiento, pero sí prometió que al final, su Inmaculado Corazón triunfaría. Las fuerzas del mal no tendrán la última palabra. La verdad no será derrotada. La victoria de Dios ya está escrita, pero antes de que llegue ese día, la batalla debe ser peleada. Y ahora, cada uno de nosotros debe responder: ¿dónde estamos? Ella nos ha dado todo lo que necesitamos para prepararnos. Sabemos lo que debemos hacer. El tiempo de retrasar, de poner excusas, de ignorar el llamado ha terminado. Ahora, más que nunca, debemos tomar acción. ¿Qué debemos hacer? Ora sin cesar. El rosario no es solo una devoción, es un arma contra el mal. No dejes que pase un solo día sin él. Permanece en un estado de gracia. Ve a confesarte regularmente. No permitas que el pecado te distancie de Dios. Mantente cerca de la Eucaristía. Es la mayor protección, la verdadera presencia de Cristo en nuestras vidas. Conságrate al Inmaculado Corazón de María. Ella es nuestro refugio en la tormenta. Aquellos que busquen su protección no serán abandonados. Vive tu fe con valentía, no seas tibio. Mantente firme en la verdad incluso cuando el mundo te ridiculice. Difunde este mensaje, el tiempo es corto y muchos aún están dormidos. Despiértalos antes de que sea demasiado tarde. La Virgen María nunca ha fallado en cumplir sus promesas, nos ha dado la respuesta. La única pregunta que queda es si escucharemos. Si eliges estar con ella, si te niegas a ser engañado, si estás listo para prepararte y permanecer fiel sin importar lo que venga, decláralo ahora. Comenta abajo: María, estaré contigo hasta el final. Y no guardes este mensaje para ti mismo. Compártelo, difúndelo. Haz que el mundo sepa que la victoria ya ha sido predicha. El tiempo de la indiferencia ha terminado. La batalla está aquí. El triunfo está cerca. Y cuando llegue el momento final, cuando el Inmaculado Corazón prevalezca y la verdad sea restaurada, ¿dónde estarás?